Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una clase más de cultura científica. Hoy nos toca hablar de genética molecular. Ya habíamos estado viendo la genética mendeliana, las tres leyes de Mendel, y hoy pues nos toca dar un paso hacia adelante, ver qué es esto de los genes, qué es el ADN, los cromosomas y el código genético. Bien, Mendel habíamos dicho que no sabía qué eran los genes, él los llamaba factores hereditarios. Y bueno, pues tras los descubrimientos de Mendel que habían quedado un poco en el olvido y luego se retoman posteriormente, se dan una serie de avances, entre ellos, pues bueno, Sutton y Boveri proponen su teoría de que estos factores hereditarios de Mendel se localizaban en los cromosomas, ya que, bueno, pues precisamente la separación de los cromosomas durante la meiosis explicaría las leyes de Mendel. Más adelante, otros autores, como Morgan, pues realiza numerosos estudios y entre ellos, pues bueno, una de las conclusiones que obtiene es que hay muchos genes que al encontrarse en el mismo cromosoma se heredan ligados, es decir, pues de manera conjunta. Por lo tanto, no se segregan según las leyes de Mendel y estas no se cumplirían. Mendel pues tuvo la fortuna de que los caracteres que eligió se debían encontrar en cromosomas distintos y por lo tanto pues se separaban y actuaban de manera independiente. Pero pues hoy se sabe que muchos caracteres se heredan de manera conjunta y por lo tanto no se cumplirían estas leyes de Mendel. Después de muchos de estos avances, de estos descubrimientos, se propone una teoría cromosómica de la herencia que se puede resumir en estos tres puntos. Los factores hereditarios, que hoy llamamos genes, se localizan en los cromosomas. Estos genes, como ya hemos explicado anteriormente, se sitúan en los cromosomas de manera lineal, unos detrás de los otros, y siempre se encuentran en la misma posición. Es decir, pues el gen que controla el color de los ojos, pues se va a situar en una posición determinada de un cromosoma concreto. Esta posición pues se le llama locus. Y además, bueno, pues todos los genes que se encuentran en el mismo cromosoma son genes ligados y que se van a transmitir juntos. Salvo, no vamos a entrar en ello, durante la meiosis existe una etapa en la cual existe un sobrecruzamiento de los cromosomas y entonces pueden intercambiar parte del material genético. Hemos estado hablando hasta ahora mucho de los genes, qué son los genes, y pues vamos a ver exactamente qué es lo que son. Un gen podría definirse como un fragmento de la molécula de ADN que tiene o que lleva una información hereditaria, la información de un carácter. ¿De acuerdo? Más adelante afinaremos todavía más esta definición. Pero para hacernos una idea, si esta es la molécula de ADN que todos y todas conocéis, esta doble hélice, pues un segmento de este ADN tendría una información determinada y este segmento es lo que vamos a llamar gen. El ADN es un ácido nucleico, pues es el ácido desoxirribonucleico y es una molécula muy importante, esencial para todos los seres vivos. Todos los seres vivos poseen información genética almacenada en una molécula de ADN. Entonces esta molécula es la que porta la información que le da a la célula y un organismo sus características biológicas. Yo suelo expresarlo con estos dibujitos porque el ADN tiene la información que permite a la célula realizar su metabolismo, es como el manual de instrucciones que regula el funcionamiento de la célula y además sería como este plano, ¿verdad?, de IKEA para montar un mueble, tiene la información necesaria para construir nuevas células. Sería la información hereditaria.
Pues bien, esta molécula de ADN, el ácido desoxirribonucleico, es un polímero. Un polímero es una molécula muy larga, como si fuese una cadena, formada por eslabones. Estos eslabones, estas unidades que se repiten y que se unen unas a otras formando pues esta molécula tan larga, se denominan monómeros. Y que en el caso del ADN son los nucleótidos. Ahora, ¿qué es un nucleótido? Pues vamos a ir viendo las partes que lo constituyen. Este recuadro de aquí es lo que nos indicaría, esto representaría un nucleótido. Bien, entonces vemos que tiene tres partes importantes. Primero tiene una pentosa, ¿de acuerdo? Esta molécula en forma de anillo es un tipo de glúcido que tiene 5 carbonos y que en el caso del ADN se llama desoxirribosa. Además tiene un ácido fosfórico, que cuando está unido pues es un grupo fosfato, y una parte que se puede unir aquí, que es una base nitrogenada. Todos los nucleótidos son exactamente iguales, los que componen la cadena, pero lo único que cambia, lo que sí que cambia en cada nucleótido, puede ser su base nitrogenada. Tenemos 4 diferentes, que se llaman así: adenina, guanina, timina y citosina. Luego habrá nucleótidos que estén formados por la desoxirribosa, su grupo fosfato y, por ejemplo, una adenina. Y habrá otros nucleótidos que la base pues sea guanina. Otros nucleótidos tendrán timina y otros nucleótidos tendrán citosina. Estos nucleótidos hemos dicho que se van a unir con el nucleótido siguiente y así van a formar una cadena en la que la pentosa y el fosfato siempre se mantienen iguales y lo que van a cambiar va a ser estas bases nitrogenadas que se localizan a los lados. Entonces, como podemos ver en este esquema, la molécula de ADN está formada por esta larga cadena siempre igual de pentosa fosfato, pentosa fosfato, pentosa fosfato, y en los laterales se colocan las bases nitrogenadas de manera perpendicular a esta cadena, formando lo que serían pues, los travesaños de la escalera. Esto constituye una de las hebras del ADN. Sabéis que el ADN es una molécula doble, es una doble cadena. Bueno, pues la otra cadena se sitúa de manera similar, de manera paralela, pero si os dais cuenta, tiene las pentosas boca abajo, porque realmente estas dos hebras son antiparalelas. Se colocan paralelamente una al lado de la otra, pero una está en una dirección y la otra está en la dirección opuesta, quedando las bases nitrogenadas de esta segunda hebra enfrentadas con las de la primera. ¿Cómo se unen estas dos hebras? Pues se unen entre enlaces entre distintas bases nitrogenadas. Entonces las bases nitrogenadas que están enfrentadas se van a unir mediante un enlace, que en este caso, pues este tipo de enlace se llama puente de hidrógeno. Hay varios tipos de enlaces químicos, como ya sabéis, y bueno, pues estas están unidas por puentes de hidrógeno que son enlaces pues más o menos débiles que se pueden romper con cierta facilidad. Además, otra cosa que es importante conocer es que estas bases nitrogenadas no se pueden unir de cualquier manera, sino que las bases nitrogenadas, aquí los tenéis, adenina, guanina, timina y citosina, se van a unir de la siguiente manera: la citosina con la guanina y viceversa. Es como si fuese una llave y un candado. Solamente puede unirse entre ellas dos. Y la timina y la adenina solamente pueden unirse entre ellas dos. Entonces, A va con T y C va con G y viceversa. No solo es el ADN una cadena doble, unida mediante por enlaces de puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas, sino que además tiene una estructura tridimensional enrollada a lo largo de su eje central, en forma de espiral.
¿Cómo se llegó a conocer esta estructura del ADN? Bueno, a principios del siglo XX ya se sabía pues, que los genes se encontrarían, la información hereditaria se encontraría en los cromosomas, ya se conocía la molécula del ADN, su composición química, pero no su estructura. Surge en esta época, se desarrolla una técnica que es la difracción de rayos X, que consiste pues, en lanzar un haz de electrones y dependiendo del medio que atraviesan, pues pueden reflejarse y dependiendo del ángulo pueden reflejarse o refractarse. Eso nos va a dar una imagen tipo fotografía o radiografía y cuya imagen va a depender pues, de estos planos y de la simetría de la sustancia a la cual estamos fotografiando. Esto se desarrolló mucho estudiando la estructura cristalina de los minerales, pero por ejemplo Pauling también, o a principios del siglo XX, ya había utilizado esta técnica para descubrir la estructura de las proteínas, esta estructura tridimensional. Bueno, Maurice Wilkins estuvo pensando también en cómo sería la estructura interna de la molécula del ADN y pues trabajó junto con Rosalind Franklin, que Rosalind Franklin pues era experta en difracción de rayos X y además pues tenía grandes conocimientos de química física. Entonces, Rosalind Franklin, junto con el técnico que obtuvo la foto, que era Gosling, obtuvieron esta imagen tan famosa, la fotografía 51, en la cual obtenemos una imagen de difracción de rayos X del ADN, pero no de cualquier manera, sino que a base de ensayar y de realizar muchas pruebas, consiguieron que un haz de electrones incidiese según el eje longitudinal de la doble hélice. De manera que obtuvieron esta imagen donde se ve una serie de repeticiones, una serie de simetrías. Bueno, pues Maurice Wilkins, que era el líder del proyecto, discutiendo con otros autores, Watson y Crick, sobre estos temas, pues para argumentar su postura, les mostró esta imagen sin que Franklin lo conociese. Entonces, cuando Watson y Crick vieron esta imagen, pues quedaron, ¿verdad?, pues estupefactos, y fue esta una de las claves que les permitió a estos dos autores el interpretar estas simetrías y proponer su modelo de estructura del ADN en forma de una doble hélice. Watson y Crick publicaron sus descubrimientos en un famoso artículo en la revista Nature y recibieron, junto con Wilkins, el premio Nobel en 1962. La lástima fue que Franklin, que murió en el 58, pues no pudo recibir el premio Nobel a pesar de que sus investigaciones pues fueron fundamentales para este descubrimiento, pero el premio Nobel no se entrega de manera póstuma. Sin embargo, hoy en día pues, se reconoce la labor y la importancia de los descubrimientos de Rosalind Franklin y hoy en día se estudian todos los libros de texto. Simplemente para haceros una idea de que no es obvio deducir la estructura tridimensional a partir de esta imagen, bueno, pues simplemente comentaros que este tipo de repeticiones, la distancia entre estas dos manchas, está relacionada con la distancia que existe entre los pares de bases. Y estas repeticiones centrales están relacionadas con la distancia que hay entre una vuelta completa de espira. Entonces, pues haciendo una serie de cálculos matemáticos, aplicando la ley de Bragg que se utiliza en difracción de rayos X, pues consiguieron obtener un modelo pues, que fuese coherente o que explicase este tipo de imágenes. Esto es simplemente una muestra del famoso artículo en la revista Nature donde pues, vemos que Watson y Crick agradecen los datos experimentales sin publicar
pues que les cedió Wilkins sin que Franklin lo supiese. Entonces agradece a estos dos autores y a sus colaboradores del King's College de London. Entonces, bueno, pues quizás hubiese estado muy bien que Watson y Crick hubiesen publicado este artículo de manera conjunta con Wilkins y Franklin, ¿verdad? Bueno, una vez que conocemos cuál es la estructura tridimensional de la molécula del ADN, que es esta doble hélice, hay que saber que en las células no se encuentra esta estructura del ADN así de manera tan simple, sino que tiende a replegarse sobre sí misma, es decir, a condensarse, es la palabra, y además se asocia con una serie de proteínas, que son estas esferas rosas, que se llaman histonas, ¿de acuerdo? Entonces se enrollan a un grupo de estas proteínas, son 8 histonas, y forman esta estructura que se suele llamar, puede ser que lo leáis por ahí, rosario de cuentas, porque recuerda, ¿verdad?, este tipo de collares, y que es una fibra que tiene, ya veis, 11 nanómetros. Esta, a su vez, vuelve a enrollarse sobre sí misma hasta dar lugar a una fibra de 30 nanómetros. Esto no para aquí, sino que siguen formándose lazos y bucles de lazos hasta condensarse muchísimas veces. Ya veis que aquí ya tiene 700 nanómetros de anchura, hasta dar lugar a los cromosomas. De esta manera, el ADN, cuando se va la célula a dividir, puede repartirse la información genética de manera mucho más efectiva y con menos errores gracias a esta condensación en forma de cromosomas. Entonces, los cromosomas, digamos que, ¿verdad?, están formados en última instancia por este ADN y proteínas que se han ido superenrollando muchísimas veces. El ADN es una molécula muy especial, es una molécula que puede autorreplicarse. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta replicación del ADN? Vosotros imaginad que si una célula tiene que dividirse para dar lugar a dos células hijas que son iguales a la célula madre inicial, primero tendrá que duplicar su material genético para que a cada una de las células hijas le corresponda pues su parte. ¿Cómo se produce esta replicación del ADN? Se propusieron muchos modelos de replicación. Al final, pues el que ha triunfado, digamos que el que explica mejor este proceso, es la teoría semiconservativa, que es la que vamos a explicar ahora. El ADN, para replicarse, tiene que separarse en sus dos hebras, es decir, se tienen que romper los puentes de hidrógeno que unen sus bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos nuestra doble hélice, las hebras de ADN se tienen que separar. Y quedar las bases nitrogenadas desemparejadas. Para que esto se produzca, ya veis que aquí hay una serie de artefactos, este anillo, esta pieza de aquí, esta otra, todo esto son enzimas. Las enzimas son unas sustancias que permiten o regulan muchas reacciones químicas o las hacen mucho más rápidas, que se produzcan de manera mucho más rápida de lo que tardarían en producirse si no estuviesen presentes. Entonces, en el cuerpo humano, muchas reacciones químicas podrían tardar semanas en producirse. Pero sin embargo, pues nuestro cuerpo tiene que estar trabajando constantemente a gran velocidad. Gracias a estas enzimas, estas reacciones se pueden producir muchísimo más rápido. Entonces, como veis, primero, antes de que puedan separarse las hebras, tiene que haber una de estas enzimas que va a desenrollar la doble hélice. Luego se van a romper estos puentes de hidrógeno, dejando separadas, ¿verdad?, las
2 hebras y dejando las bases nitrogenadas sin su complementaria. En el núcleo, que es donde tiene lugar esta replicación, existen muchos nucleótidos libres. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como hemos dicho, que estos nucleótidos solo pueden unirse con su complementario, si aquí, este nucleótido de aquí, tiene una adenina, se le va a unir un nucleótido que tenga como base nitrogenada una timina. Exactamente igual que el que tenía aquí en la otra fibra. ¿De acuerdo? Entonces van a unirse nucleótidos de manera complementaria en cada una de las hebras. Bien, de manera que se llama semiconservativa porque una de las hebras es una hebra antigua y otra se ha formado nueva. ¿De acuerdo? Entonces ahora tendremos dos moléculas dobles en las cuales una de las hebras es antigua y otra es nueva. Entonces, un pequeño ejercicio para ver si se ha entendido. En lugar de dibujar todos los nucleótidos, como ya sabemos que la cadena de glucosa-fosfato es exactamente igual siempre, solamente cambian las bases nitrogenadas, se puede representar una hebra de ADN mediante simplemente su secuencia de bases nitrogenadas. Aquí nos dan una hebra que tiene la siguiente secuencia de bases: G, C, T, T, C, 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 A, A. Y nos preguntan, ¿cuál será su hebra complementaria? Bueno, pues como sabemos que G, no encuentro el puntero, G va con C, ¿verdad? C va con G, pues su secuencia, ¿verdad? Es fácil de deducir. La timina va con la adenina, otra adenina, la C va con G, 3 Cs, pues 3 G seguidas, y la A va con la T. Luego, esta sería la secuencia de bases complementaria a esta que nos han dado. Bueno, pues esto sería la duplicación del ADN o replicación del ADN. Hace copias de sí mismo. Estamos hablando mucho de los genes, del ADN, pero cómo esa información hereditaria luego acaba reflejándose en la realidad, cómo acaba haciéndose visible. Es decir, la información genética, por ejemplo, el color de los ojos, este carácter hereditario, cómo pasa de ser una molécula de ADN a realmente dar el color de los ojos. Bueno, pues el color de los ojos depende de una proteína. Esta proteína, esta estructura así tan compleja, es la proteína responsable de este color de los ojos. Y la proteína, aquí nos muestran un detalle, que aquí parece muy complicado, pues es una secuencia de unidades. También es un polímero. Y en este caso los monómeros, todas estas unidades, son aminoácidos. En la naturaleza existen 20 aminoácidos y estos 20 aminoácidos están ordenados, no de cualquier manera, sino que responden al orden, a la secuencia de bases nitrogenadas que tiene este ADN. Por eso la información genética que está en el ADN puede ser traducida a una secuencia de aminoácidos que dará lugar a una proteína y esta producirá la manifestación del carácter. Así que un gen va a ser un segmento de ADN que tiene la información necesaria para producir un elemento biológicamente activo. Vamos a decirlo así muy en general. Este elemento biológico, pues normalmente suele ser una enzima o una proteína. Aquí tenemos la estructura fundamental de las proteínas, que es esta estructura primaria, que consiste en la secuencia de aminoácidos. Pero tenéis que saber
que las propiedades de las proteínas, su función, no solamente depende de la secuencia, sino que luego hay un proceso posterior en el cual va a adquirir una forma tridimensional. Entonces tenemos una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. Y el conjunto de la secuencia de aminoácidos junto con la estructura tridimensional es lo que le va a dar la función a las proteínas. La expresión de la información genética suelo utilizar el ejemplo para explicarlo con un ordenador. Nosotros tenemos un ordenador en el cual tenemos una serie de archivos que son muy importantes. Por ejemplo, fotos que hemos hecho. Y pongo esta imagen aquí pixelada simplemente para representar que es la fotografía digital. Bien, entonces tenemos un montón de fotos que hemos hecho en las vacaciones y queremos imprimir una en papel. ¿De acuerdo? Eso sería el símil con la expresión de la información genética. Tenemos un montón de información en el ordenador, pero al final lo que queremos es que se expresen, queremos que esté en papel, ¿verdad? En el mundo real. Esto se tiene que transformar en proteínas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como tenemos tanta información en el ordenador hay que mantenerlo en casa seguro para que no se estropee, ¿verdad? No podemos, para que no se estropee, no podemos llevarlo por ahí y que se nos caiga o se nos rompa. Entonces, si yo quiero imprimir con buena calidad una de mis fotografías, lo que voy a hacer es hacer una copia, hacer una copia de esa fotografía y la voy a guardar en un pendrive. Y el pendrive, que es muy pequeñito, ¿verdad? Lo puedo llevar yo en el bolsillo y llevármelo a una imprenta, a una copistería, y allí me van a imprimir esa información que llevo yo en el pendrive, me la van a imprimir en papel. ¿De acuerdo? Entonces tengo mi fotografía impresa. Pues algo similar pasa con la expresión de la información genética contenida en el ADN. El ADN es una molécula que hemos dicho que es esencial. Los organismos eucariotas conservan este ADN protegido en un núcleo, ¿verdad? Protegido por una membrana nuclear. Y, sin embargo, la síntesis de las proteínas tiene lugar fuera del núcleo, tiene lugar en el citoplasma, en unos orgánulos que se llaman ribosomas. Entonces, lo que se ha desarrollado es un mecanismo en el cual una molécula, en este caso es el ARN, va a haber una molécula de ARN que va a ser mucho más pequeñita que el ADN, va a copiar la información de uno de los genes y al ser tan pequeñita va a poder pasar por los poros nucleares, ir por el citoplasma y llegar al ribosoma. Allí es donde se va a traducir esta información que contiene el ARN, que es una copia de la información que tenía el ADN, y lo va a imprimir, lo va a traducir en la secuencia de aminoácidos que forma una proteína. Entonces, el ADN, ¿cómo fluye esta información genética? Bueno, pues hay tres procesos que son importantes. La replicación del ADN, que ya la hemos visto. Luego estaría la transcripción, que consistiría en copiar esta información que contiene un gen de ADN en una molécula de ARN. Estos dos procesos, tanto la replicación como la transcripción, tienen lugar dentro del núcleo, que es donde se encuentra, ¿verdad?, el material genético, el ADN. Y este ARN, ya veremos que se llama ARN mensajero, puede pasar a través de los poros nucleares, llegar al citoplasma y allí en los ribosomas va a producirse la traducción, es decir, el paso de la información que almacena el ARN a las proteínas. Estamos hablando mucho de ARN, pero todavía no hemos explicado en qué consiste. El ARN es también un ácido nucleico, como el ADN, pero presenta tres diferencias fundamentales. La primera es que si el ADN decíamos que era una doble cadena, el ARN, sin embargo, es de cadena sencilla. El ADN está formado por desoxirribosa y el ARN también tiene, ¿verdad?, un glúcido, pero en este caso es la ribosa. Y por último, las bases nitrogenadas del ADN decíamos que eran adenina, citosina, guanina y timina.
Pero el ARN no tiene timina. Si os dais cuenta, la T ha sido sustituida por una U. En lugar de tener timina, tiene uracilo. Entonces, estas son las tres diferencias fundamentales. Hay muchos tipos de ARN, pero para el nivel básico sencillo en el que nos vamos a mover, vamos a necesitar conocer tres tipos fundamentales de ARN. El ARN mensajero, que es el que copia la información del ADN que está en el núcleo y la transporta a los ribosomas, de ahí pues que tenga esa función de mensajero, ARNM. Luego tenemos el ARN ribosómico, ARNR, que se asocia a proteínas y que forma los ribosomas, estos orgánulos en los cuales se produce la traducción de la información que lleva el ARN mensajero a la secuencia de aminoácidos que forman las proteínas. Y por último tenemos este ARN que tiene esta forma tan característica de trébol, que se llama ARN transferente o ARNT. ¿Cuál es la misión de este ARN? Este ARN suele o transporta aminoácidos, ¿de acuerdo? Transporta aminoácidos que los lleva al ribosoma y que va a, como ya veremos más adelante, unirlos a la información, ¿verdad? Las bases nitrogenadas que tiene el ARN mensajero. Entonces es como la llave que va a permitir traducir la información que lleva el ARN mensajero y llevarlo a la secuencia de aminoácidos. Vamos a ver entonces qué es la transcripción. La transcripción, ¿cómo se produce? Bueno, pues un segmento de ADN, hemos dicho que tiene la información, en este caso pues va a ser nuestro gen, y queremos transcribir esa información que está contenida en el ADN, transcribirla a ARN. Para ello, pues otra vez tienen que separarse las bases nitrogenadas y una de las hebras, como tiene una información complementaria, una de las hebras es la que se va a transcribir y la otra parte no se transcribe. Entonces, de la misma manera, hay nucleótidos de ARN que están en el núcleo y lo que van a hacer es unirse de manera complementaria a las bases del ADN, formando pues, esta molécula sencilla de ARN que lleva una secuencia de bases que es complementaria a este segmento de ADN que es el que queremos transcribir. Lo que hay que tener cuidado es que como el ARN mensajero o el ARN no tiene Ts, el complementario de la A, si os dais cuenta en el dibujo, el complementario de la A no va a ser una T como tenía el ADN, sino que va a ser una U. Por lo demás, la secuencia es similar, es exactamente igual a la complementaria del ADN. Todo esto, por supuesto, está favorecido, está regulado mediante enzimas, complejos sistemas enzimáticos que son los que van a permitir que estos nucleótidos se vayan uniendo entre sí, que se separen las hebras, etc. Para ver si lo hemos entendido, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Si tenemos el siguiente segmento de ADN, ¿vale?, con sus dos hebras, ¿cuál sería el ARN mensajero que se transcribiría a partir de este segmento si la ARN polimerasa, que va a ser la enzima que se va a encargar de sintetizar el ARN, utiliza la hebra inferior como molde? Es decir, si lo que vamos a transcribir es esta hebra de aquí. Bueno, pues hemos dicho que hay que localizar o hay que utilizar las bases que son complementarias. Luego la complementaria de la C será la G. La complementaria de la G, ¿verdad?, será la C.
La complementaria de la A sería la T, pero como ahora estamos transcribiendo, no puede haber T, sino lo que hay que poner es una U. La complementaria de esta A, pues también va a ser U. La complementaria de la G será la C, la complementaria de la G será la C, así 3 C seguidas, y la complementaria de T será A, y esta última será A. Yo creo que se entiende bastante bien. Haciéndolo con cuidado, pues ya vemos que esta secuencia de bases nitrogenadas del ARN mensajero es igual que la hebra complementaria de ADN, pero teniendo cuidado de que en lugar de T hay que poner U, de uracilo. Pues ya solamente nos queda la traducción. ¿Qué es esto de la traducción? Hemos dicho que el ARN mensajero sale por los poros nucleares, llega al citoplasma y en él se encuentra con los ribosomas. Esta cadena de aquí es la de ARN mensajero, una cadena sencilla que tiene su secuencia de bases nitrogenadas. Pues bien, el ARNT, el ARN de transferencia, tiene un montón de bases nitrogenadas, pero 3 bases nitrogenadas muy especiales que se encuentran en esta posición inferior. Estas bases nitrogenadas, este triplete, forma lo que se conoce como un anticodón, que es complementario de 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero. Cada triplete de bases nitrogenadas del ARN mensajero se le llama codón. De manera que este ARN de transferencia lleva unido un aminoácido y va a encajar con el codón del ARN mensajero, como si fuese una llave y una cerradura, va a encajar de manera que cada 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero le va a corresponder un aminoácido. Entonces, mediante un sistema también de enzimas, se va a unir este ARNT que transporta un aminoácido, se va a unir al siguiente codón y entre este aminoácido y el anterior se va a producir un enlace, se va a producir una unión y va a quedar conectado. Una vez que ya se han conectado los aminoácidos, este ARN de transferencia ya ha cumplido su función, ya ha dejado colocado el aminoácido que le correspondía y puede ser liberado, como vemos aquí este ARNT que está saliendo fuera, para unirse, para recoger otro aminoácido y volver a empezar el ciclo. Cuando la secuencia, toda esta secuencia de bases del ARN mensajero termina, tendremos como resultado esta secuencia de aminoácidos. Aquí veis que hay un codón de terminación, eso significa, da la instrucción de que aquí termina la secuencia de aminoácidos y ya no se uniría ningún ARNT más. Lo mismo, pues hay un triplete de inicio que es el que indica que tiene que comenzar este proceso de traducción. Aquí tenemos una visión global de todo el proceso, tenemos el núcleo, aquí tenemos la molécula de ADN que está siendo transcrita y se está formando el ARN mensajero. El ARN mensajero copia la información de bases nitrogenadas, la información genética que tiene este segmento de ADN y sale por los poros nucleares al citoplasma hasta que llega a los ribosomas. En los ribosomas, pues ya veis, llegan a RNT que transportan aminoácidos y los va a ir uniendo siguiendo pues esta secuencia de codones. Cada uno va a transportar un aminoácido y poco a poco se van a ir sintetizando pues estas proteínas que luego acabarán siendo liberadas. Finalmente, lo que nos queda por saber es qué es el código genético.
hemos visto que hay una serie de tripletes del ARN mensajero, que son los codones, y a los cuales les corresponde un determinado aminoácido. Bueno, pues eso es en esencia el código genético. ¿Qué es un código? Un código es un sistema de símbolos que contienen un mensaje. Y los códigos han sido utilizados pues, en la historia de la humanidad pues, desde tiempos muy remotos, desde las señales de humo, ¿verdad?, de los nativos americanos, al código Morse, los sistemas de banderas que utilizan en la marina, los códigos de barras que pueden incluir mucha información codificada en este sistema de barras y de diferentes grosores. Y también, pues más recientemente, con la aparición de los teléfonos móviles, de los smartphones, pues tenemos estos códigos QR que también pueden contener mucha información codificada en estos dibujos hechos a base de cuadritos. Para que el código sea útil, debe existir una forma de interpretarlo. Es decir, si yo almaceno la información o la transmito mediante sistema Morse, pero el receptor no conoce, no puede traducirlo porque no tiene este sistema de códigos, ¿verdad? Donde pues, los distintos pitidos cortos o largos pueden representar letras o números, no puede interpretar mi mensaje, no puede traducirlo. El código genético, entonces, es un código que relaciona la secuencia de bases nitrogenadas del ADN, aunque normalmente se suele, como es complementario, ¿verdad? Pues se suele utilizar los codones del ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos que constituye la proteína. Entonces, nos va a decir este sistema de tripletes, cada triplete, qué aminoácido le corresponde. Entonces, como hemos dicho ya, las tres bases nitrogenadas triplete del ARN mensajero tienen la información para sintetizar un aminoácido y se denomina codón. Estos aminoácidos, un mismo aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Entonces ya veremos que hay muchas combinaciones de codones, pero solamente hay 20 aminoácidos. Así que varios codones pues, van a dar lugar a un mismo aminoácido. ¿Qué características tiene el código genético? Bueno, es una secuencia lineal de bases nitrogenadas. No hay separación entre los codones. Quiere decir que cada triplete va seguido del siguiente sin que haya ninguna base nitrogenada que no pertenezca a ningún codón. Y por último, y más importante, es universal, es un código universal, es decir, es el mismo para todos los seres vivos. Esto es muy importante porque es una de las pruebas precisamente de la evolución. Todos los seres vivos hemos heredado de los primeros organismos que aparecieron en el planeta este sistema de códigos, esta relación que hay entre tripletes, entre codones y aminoácidos, y todos los seres vivos compartimos el mismo código. Aquí tenemos una tabla donde se muestra el código genético. ¿Cómo se puede interpretar o cómo se utiliza esta tabla? Hemos dicho que un codón será un triplete de bases nitrogenadas que codifican un aminoácido. Entonces vamos a elegir una secuencia de letras que es un codón del ARN mensajero. UCG. Pues este codón, ¿a qué aminoácido corresponde? Para localizarlo, lo que tenemos que hacer es primero ver cuál es la primera letra. Y nos vamos a este lado de la tabla. ¿Cuál es la primera letra? ¿Es la U? Pues me voy a situar aquí. Después vamos a mirar la segunda letra. La segunda letra es una C. Luego me voy a ir a la tabla. La segunda letra es una C. Pues nos vamos a situar por aquí. ¿De acuerdo? Y por último tenemos que mirar cuál es la tercera letra. Entonces ya aquí vemos UC y la tercera letra nuestra es una G. Luego UCG codifica la información de un aminoácido que es la serina
y que se representa por ¿verdad? De manera abreviada con 3 letras, ser. Y así podríamos hacerlo con todos. Si os dais cuenta, hay unos codones que son un poco especiales, como este AUG, que corresponde, codifica con la metionina, pero también es el codón de inicio, es decir, va a marcar el inicio de la secuencia de aminoácidos, el inicio de la traducción. Y otros en los que pone paro o stop, depende si está en inglés, pues que son el UAA, UAG y UGA, que indica que ahí termina la traducción. Ya no sé, ya ahí se deja de leer el ARN mensajero. Sería el final de la secuencia de aminoácidos. Un poco para aplicar esto que hemos visto, si a nosotros nos diesen una secuencia, una hebra de ADN, vemos la secuencia de bases nitrogenadas que tenemos aquí. Nosotros fácilmente, si nos dan esto, podríamos conocer cuál es su secuencia de bases nitrogenadas en el ARN mensajero, porque sabiendo su complementario, que la complementaria de T es A, la complementaria de A es la U, de la C es la G, de la G es la C, de la A, U, y así sucesivamente iríamos rellenando todas sus complementarias y tendríamos la secuencia del ARN mensajero. Luego esta información que tenía el ADN la hemos transcrito al ARN mensajero y ahora vamos a traducirlo. Esta secuencia de bases nitrogenadas, ¿a qué secuencia de aminoácidos corresponde? Para eso vamos a utilizar nuestra tabla, aquí lo tenemos en forma de círculo, en el libro lo tenéis también así. Vamos a aplicarlo. El primer codón, el primer triplete, AUG, vamos a ir, la letra grande es la primera, luego la segunda y luego la tercera. Luego la primera es la A, luego nos vamos a la U y luego la G. La G, si os dais cuenta, es la metionina y además es la secuencia de inicio. Luego a este triplete le corresponde este aminoácido, metionina, y inicia la secuencia de aminoácidos. Vamos con el segundo triplete, CUA. Pues entonces vamos a la tabla, el primero es la C, luego es la U y ahora miramos la A. Y vemos que corresponde con el aminoácido leucina, que se representa por leu. Pues ponemos el segundo aminoácido unido con un guión y vamos a mirar el tercero. El tercero es AGA. AGA, vamos a la letra A que está aquí, luego vamos a la G que es la segunda y otra vez la A y es la arginina. Pues AGA le corresponde la arginina. El siguiente que es CAC, pues CAC, vemos que es la histidina. Siguiente codón, GCC. GCC. Y vemos que es la alanina. Siguiente codón, UGU. UGU. Vemos que es la cistidina. Cisteína, perdón. Y por último tenemos la UAG, que es UAG, y vemos que nos dice que es la secuencia de stop. Luego aquí ya se terminaría nuestra secuencia de aminoácidos. Bueno, pues aquí de manera más o menos rápida hemos dado un repaso a todo lo que es la genética molecular. Espero que os haya servido la explicación. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que me podéis preguntar a través de Educar, a través de YouTube o, por supuesto, en clase. Así que, sin más, nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.